Esto no es un chiste, no es una broma, es en serio. Ahora resulta que Enrique Peña Nieto fue mejor que López Obrador. Esa es la nueva campaña de la oposición y lo peor del caso es que ni siquiera es una campaña del PRI. Es una campaña del PAN. Los panistas ahora están defendiendo la gestión de Enrique Peña Nieto. Eso quiere decir que el escenario se está poniendo muy feo. Y como si eso no fuera suficiente, Salinas Pliego se empieza a desesperar. Se ve obligado a empezar a vender varias de sus empresas. Ya salió la primera, vamos a ver en qué termina todo esto y habría que agregar que Salinas Pliego advirtió que no pensaba invertir ni un solo peso en México en 2026. La pregunta es, si no va a invertir porque no tiene dinero o no va a invertir, pues porque realmente es una estrategia de negocios. Hoy tenemos mucha información. Claudia Sheinbaum sacó al ejército a las calles y la oposición está furiosa porque se aprueban nuevas leyes, nuevas iniciativas. Noticiosos, yo soy Yasira Handal. Comenzamos. No es una broma, aunque pareciera que sí. La nueva campaña de la oposición es algo así como Peña Nieto era mejor que AMLO, ¿sí? Y la campaña no la promueve necesariamente el PRI, que ellos también le están echando porras a Enrique Peña Nieto. Lo sorprendente es que los panistas como Javier Lozano ahora salen a decir que Enrique Peña Nieto era mejor que López Obrador. Pregunta incluso Javier Lozano si alguien le puede decir un solo logro de López Obrador. Yo más bien preguntaría si alguien puede decir un logro de Enrique Peña Nieto. Le dicen a Javier Lozano, un logro de López Obrador es la reducción de la pobreza, y él dice, no, es que eso apenas acaba de salir. Y es que aparte la reducción de la pobreza, pues hay que verlo de una manera diferente, de manera multidimensional de la pobreza, para sacarse de la manga la justificación. No es una broma. Escúchalo tú mismo. Peña Nieto era mejor que López Obrador. Mejor Peña Nieto. Yo creo que fue infinitamente mejor Peña Nieto que López Obrador. Bueno, yo lo reto, por el amor de Dios, dígame un logro, uno solo, de López Obrador. Uno. Seguramente alguien te dirá la reducción de la pobreza. En primer lugar, eso vino hasta recientemente, pero no en la multidimensionalidad de la pobreza, porque ellos nada más dicen, es que ahora ganabas 12, ya ganas 15. Ajá. Oye, ¿y cómo andas en las otras 6 dimensiones de la pobreza? Me refiero, si tienes piso firme en tu casa, si come tu familia 3 veces al día, si tienen educación de calidad, si tienen transporte público, agua potable, alcantarillado. Salud, sobre todo salud. Yo creo que fue infinitamente mejor Peña Nieto que López Obrador. Bueno, yo lo reto, por el amor de Dios. Vámonos por partes, ¿no? Fíjense, la oposición llega al punto más triste de su historia. Su nueva campaña es Peña Nieto mejor que AMLO. O sea, tuvieron que sacar del closet al responsable de Ayotzinapa, de la Casa Blanca, de Odebrecht y del huachicoleo institucional para intentar comparar. Y eso ya es tocar fondo, seguir excavando todavía más abajo. El vocero del nuevo circo es Javier Lozano, preguntando ¿cuál fue el logro de López Obrador? Pues miren, no hay uno, hay varios, pero te voy a decir nada más 3 que no necesitan como mucha explicación. La pobreza, sí. Entre 2018 y 2024, el Coneval, no el gobierno, el Coneval, registró la mayor reducción de la pobreza en la historia reciente, de 52.4 millones a 46 millones de personas. Con Peña Nieto, en cambio, la pobreza aumentó en 2 millones. Esos son datos, no sentimientos. Y el salario mínimo. Con Peña subió un 12% el salario mínimo en 6 años. Claudia Sheinbaum lo va a subir en un año, un 13%. Y con la 4T ha aumentado un 154% en 6 años. Eso sin disparar la inflación. Y eso no lo dice Morena, incluso lo dice y lo reconoce Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Loret de Mola. Imagínate el nivel para que hasta ellos lo estén reconociendo y Javier Lozano diga, no hay nada y lo reto. Bueno, pues qué bueno que no apostó, ¿no? Ahora, Peña Nieto dejó al país con un promedio de 95 homicidios diarios. Para noviembre del 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum
reportó 54.7 diarios, el nivel más bajo en 10 años. Pero claro, dicen que Peña era mejor. Y ese es el problema. Porque para poder decir que Peña Nieto fue un buen presidente, primero se tiene que pretender que Odebrecht, la estafa maestra, OHL, Ayotzinapa o el PRI nunca existieron. Es más fácil creer en cualquier otra ilusión que en que Peña Nieto fue un mejor presidente. Así es que no, pues desafortunadamente para Javier Lozano las cosas no son así. El chiste no es que López Obrador no tenga logros. El chiste es que el PRI y el PAN no tienen memoria. El chiste es que hoy el PRI y el PAN no tienen... Imagínense, ¿qué tan mal estará la cosa? ¿Qué tan carentes de liderazgo estarán en el PRI y en el PAN? Que ya no solamente trajeron a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Ernesto Zedillo, a La Bastida, sino que ahora además se traen a Enrique Peña Nieto al tema. ¿Para qué? ¿Para poder decir que era mejor que AMLO? ¿Y de qué habla Javier Lozano con esto de que el logro de la reducción de la pobreza de AMLO no cuenta? ¿A qué se refiere? Reducción de la pobreza. En primer lugar, eso vino hasta recientemente, pero no en la multidimensionalidad de la pobreza, porque ellos nada más dicen, es que ahora ganabas 12, ya ganas 15. Ajá. Oye, ¿y cómo andas en las otras 6 dimensiones de la pobreza? Me refiero, si tienes piso firme en tu casa, si come tu familia 3 veces al día, si tienen educación de calidad, si tienen transporte público, agua potable, alcantarillado. Salud, sobre todo salud. Yo creo que fue infinitamente mejor Peña Nieto que López Obrador. Bueno, yo lo reto, por el amor de Dios, díganme un logro, uno solo, de López Obrador. Uno. Seguramente alguien te dirá la reducción de la pobreza. En primer lugar, eso vino hasta recientemente. Eso vino hasta recientemente, dice Javier Lozano, para tratar de justificarse. Para justificar su respuesta y salir a decir, porque ahora resulta que se inclina por decir... Pues que Peña Nieto fue mejor que AMLO. ¿Dónde quedó el espíritu panista? Es más, ¿dónde quedó el espíritu calderonista? Javier Lozano viene de un gobierno panista, del gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué no mejor comparar a Calderón con López Obrador? Pues no. Les digo, ¿qué tan desesperada está la oposición? Que ya revivieron a todos sus expresidentes. El PRI y el PAN ya parecen como esos equipos que van perdiendo 7-0 y meten a un jugador retirado a ver si así puede hacer magia. No es estrategia eso. Y lo más patético no es que regresen a Peña Nieto. Lo más patético es ¿para qué? ¿Para convencer a la gente de que Peña Nieto era mejor que López Obrador? ¿Peña Nieto? ¿De verdad? ¿No tienen un mejor ejemplo? La vara quedó tan baja que ya la están arrastrando por el piso. Y luego Javier Lozano saca su argumento, que la reducción de la pobreza no cuenta porque según él hay que verlo en 6 dimensiones diferentes. Bueno, veámoslo en 6, en 12 o en 40 y sigue siendo el mejor resultado de la cuarta transformación. Eso es un hecho. La pobreza multidimensional extrema tuvo la mayor caída registrada desde que existe la medición, con los gobiernos de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Salud, alimentación, educación. ¿Tiene idea Javier Lozano de lo que está diciendo? Porque las 6 dimensiones que él menciona fueron precisamente lo que más mejoraron. ¿Por qué? Por la subida del salario mínimo, un 154%, por los programas sociales universales y por la expansión de infraestructura básica en zonas marginadas. Que el logro no cuenta, dice, porque, pues no sé, lo están viendo a conveniencia, claro. Porque para ellos no cuenta nada que no venga del PRI y del PAN. ¿Y ahora qué les queda? Si el PRIAN necesita resucitar a Enrique Peña Nieto para competir, es porque nos queda clarísimo que ya no tienen ni líderes, ni proyecto, y lo peor del caso, ni siquiera tienen vergüenza. Y tan no tienen vergüenza que ahora traen a medios de comunicación vueltos locos. ¿Para qué? Para defender a César Duarte. A César Duarte que está en prisión otra vez. ¿Y qué dicen? Ya saben. Vienen a decir ahora que esto es una persecución política. Persecución política le llaman a la detención de César Duarte. Es que eso de verdad no es tener vergüenza. Eso es ya de plano ser bastante cínicos. Resulta
que la detención de César Duarte es una persecución política. Es una venganza de Ernestina Godoy, un favor que le está haciendo a los morenistas de verdad. Están rabiosos, ¿eh? Ciro Gómez Leiva, están enojados porque metieron a César Duarte a la cárcel. Escuchen esto. Lo que sí sabemos es que con una gran velocidad, la Fiscalía General de la República, la que salvó a Javier Corral, se llevó a Almoloya a César Duarte. Ahí dejamos por lo pronto la información, a ver si podemos hablar con los abogados, a ver si podemos tener un poco más de información, Manuel. No hablamos de coincidencias, no hablamos de intenciones, hablamos de hechos. Este grupo, en la Fiscalía, cuando estaban en la Ciudad de México, rescató a un exgobernador de Chihuahua. Este mismo grupo, que ahora está en la Fiscalía General de la República, mandó a un penal de alta seguridad a otro exgobernador de Chihuahua. ¿Algo más por lo pronto sobre el tema, Manuel? No, Ciro, yo creo que yo coincido contigo, me parece que no hay coincidencias, yo creo que finalmente pues están ahí tratando de ajustar alguna cuenta que no se ajuste para las tuercas de un morenista, ¿no? Que tiene cuentas pendientes con el estado de Chihuahua, como es Javier Corral, y que es escurridizo, es huidizo, por supuesto, y tiene fuero, porque ese sí se esconde en el fuero. Y en el caso de César Duarte, pues ya veremos cómo va enfrentando esta acusación. Sí parece muy duro, no sé si excesivo, pero parece muy duro que ante esta acusación de lavado de dinero, la prisión a la que elijan enviarlo sea el penal federal de máxima seguridad de Almoloya, cuando lo que hemos sabido, Ciro, es que, de acuerdo con las últimas cifras, probablemente en un rato Omar García Harfuch actualice, pero creo que estamos hablando de 33,000 personas, mal no recuerdo, Sofía. Fíjense nada más, ¿eh? Porque ahora resulta que meter a un exgobernador a la cárcel es una persecución política. Qué conveniente, ¿no? Cuando la fiscalía detiene a cualquier panista o priista, automáticamente empiezan a hablar de venganza, de revanchismo, de favores políticos. Pero cuando los meten por corrupción durante los gobiernos del PRI o del PAN, ahí sí, miren, le llamaban justicia implacable, ¿verdad? Con López Obrador se quejaron todo el sexenio, porque no metieron a la cárcel ni a un solo gobernador, ni a un solo funcionario público de alto rango. ¿Y ahora qué van a decir? Ciro Gómez Leiva está rabioso, claro, porque la detención de César Duarte derrumba otra de las narrativas favoritas de la comentocracia, que Ernestina Godoy no se iba a atrever a tocar peces gordos. Acaba de llegar y miren, los tocó y con guante de látex. Datos duros, vámonos con los datos duros. De la Fiscalía, recientemente, César Duarte tiene más de 20 órdenes de aprehensión acumuladas, entre desvío de recursos, peculado agravado, lavado de dinero y triangulación de empresas fantasma. Todo esto, y no lo dice Morena, ¿eh? Lo dijeron desde el 2017 los propios gobiernos panistas de Chihuahua, que documentaron más de 1.200 millones de desaparecidos bajo su administración. Ahí te va otro dato duro. La operación por la que hoy cae César Duarte no es nueva. Llevaba años congelada en la Fiscalía de Gers Manero. ¿Y quién la destrabó en menos de 72 horas? Sí, Ernestina Godoy. La misma a la que acusaban de ser débil, inexperta y una fiscal carnala. Ahora, si eso fuera una persecución política, yo pregunto, ¿por qué las carpetas de investigación las abrió el PAN cuando gobernaba Chihuahua y tenía todo el respaldo de los panistas? ¿También eran operadores de Morena desde entonces? O Ciro no se acuerda, porque sí, Javier Corral fue gobernador por el PAN. Y cuando era gobernador por el PAN, Javier Corral era aplaudido por todos los panistas, reconocido por oponerse a López Obrador. Y ahora ya mejor siempre no. El verdadero problema aquí no es Duarte. El problema es el mensaje. Si cayó un exgobernador priista con décadas de impunidad, mañana podría caer otro. Por eso están tan nerviosos. Esto no es persecución, es que por primera vez la justicia no distingue colores y eso sí les está dando pánico. Fíjense, ¿sabían ustedes que
el sillón del Papa Francisco cuando visitó Ciudad Juárez en Chihuahua estaba en el rancho de César Duarte. ¿Sabían ustedes eso? El exgobernador priista tiene una capilla personal en su rancho El Saucito. Y en esa capilla destaca el sillón que el Papa Francisco utilizó durante su visita a México. Y el mobiliario religioso fue hallado en 2017 en la capilla privada que el exgobernador César Duarte mandó hacer en lo alto de un monolito frente al rancho El Saucito. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, el sillón estaba al centro, por lo que presumen era usado por el propio Duarte. Y el mobiliario religioso fue hallado en... Eso nomás por hablar del sillón del Papa. Pero vámonos todavía más lejos. Durante los sexenios de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, se construyó una presa vinculada al entonces gobernador César Duarte. Esto permitió abiertamente el acaparamiento de agua en la región. Efraín Morales detalló que en esos años se entregaron alrededor de 150 títulos de concesión, concentrando cerca de 47 millones de metros cúbicos de agua en pocas manos, generando una fuerte desigualdad en el uso del recurso hídrico. Entonces yo sigo preguntando, ¿de verdad es una persecución política lo de César Duarte? Tenemos un caso de un funcionario que durante el periodo del presidente Fox, varios casos, pero son algunos del presidente Fox y otros del presidente Peña, fungían como funcionarios de la propia Comisión Nacional del Agua y se otorgaron a sí mismos o a algunos familiares alrededor de 150 títulos de concesión, que estos 150 títulos de concesión concentran o acaparan alrededor de 47 millones de metros cúbicos. Es una cantidad enorme que podría abastecer a muchísimas comunidades. Y son casos que también estamos revisando en cuanto al acaparamiento, además de algunas otras obras de retención que se han realizado sin ningún tipo de permiso. Pero siguen llorando por la aprobación de la ley de aguas. Yo les pregunto a ustedes entonces, después de haber visto esto, después de revisar las acusaciones a las que se enfrenta Javier Duarte, ¿ustedes de verdad siguen pensando que todo esto es una persecución política? ¿Que es una venganza política? ¿De verdad? ¿Alguien sigue creyendo que esto es una venganza política o simplemente es la justicia haciendo de las suyas? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues salió a tirar aceite. Presumió su aprobación arriba del 70%. Y eso que salió en una casa encuestadora ligada a Radio Fórmula. No sé si leyeron hoy a los comentócratas. Ahí se los recomiendo porque a veces es bueno leerlos, estar enterado, pero no irse con la finta, ¿verdad? Porque dice, la terrible desaprobación que tiene la presidenta de la República. ¿Cómo ha perdido apoyo popular la presidenta? Qué mal está, en qué situación tan terrible. Polariza. Está terrible el país porque la presidenta cada vez tiene menos apoyo. Y luego sale la encuesta de Mitofsky, que por cierto era de los que no nos daba tanto cuando el 24, con la elección del 24. Junto con otras encuestas, ¿no? Salió una en El Heraldo, salió una en... El viernes que no estuve aquí salió en El País, ¿no? De 74% de ENCO. Esto es porque nosotros no traicionamos lo que pensamos. Porque hay consecuencia, hay consistencia. Si nosotros llegáramos a traicionar lo que dijimos en campaña, o llegáramos a traicionar nuestra historia, o los principios que nos guían en la Cuarta Transformación, entonces sí, caería la aprobación.
Decía Krause el otro día, por favor que ya no haya mañaneras. Ah, porque esa es otra, ¿eh? No solamente empezaron a sacar la narrativa de que Claudia Sheinbaum estaba polarizando, que no tenía aprobación, y bueno, ahora son la burla nacional, la burla de la misma presidenta Claudia Sheinbaum que los exhibió en plena conferencia de prensa, porque resulta que las encuestas le dan un 70% de aprobación. Y lo más curioso de todo esto es que Claudia Sheinbaum hace el llamado a la gente a que lean a los comentócratas, que también lean lo que dice la oposición. ¿Por qué? Porque es importante que la gente compare. Dijo Claudia Sheinbaum, sí es bueno leer lo que dicen los comentócratas, pero también no hay que irse con la finta, porque de eso se trata al final del día. Ellos le llaman polarización y dicen que es malo lo que hace Claudia Sheinbaum porque tiene mañaneras y porque tiene un derecho de réplica. Pero en realidad, hoy lo que tenemos es acceso a mucha información que les impide engañar a la gente tan fácil. Entonces sí, hay que leer a los comentócratas, hay que ver lo que dice la oposición y también hay que ver lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum y hay que ver lo que dicen los datos, hay que ver lo que dice realmente la información verificable y entonces ya miren que cada quien saque sus conclusiones. Si quieren seguir vistiéndose de rosa para apoyar al PRI y al PAN, adelante. Y si quieren vestirse de cuarta transformación, de guinda, pues adelante también, ¿no? Y ahora para colmo, quieren cancelar las conferencias de prensa mañaneras. Imagínense qué haríamos sin la mañanera. Pues eso es lo que les gustaría, ¿no? Que no tuviéramos derecho de réplica. Entonces, la mañanera nos ayuda a informar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, la información clara de los datos y también, pues, el debate político que tiene que haber en el país y que es bueno que haya. Pero la aprobación, pues esa es por no traicionar. Y además nunca vamos a traicionar, nunca. Y la gente sabe que trabajamos de sol a sol por el bienestar de México y de los que menos tienen, porque esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo, por el bienestar de todas y todos, pero principalmente de los más humildes. Y es que, en efecto, esto ya prácticamente es de risa. Primero inventaron que Claudia Sheinbaum estaba polarizando al país, que su aprobación se estaba desplomando porque la gente ya despertó después de la marcha de la generación Z con 15,000 personas. Y en cuanto salen los datos reales, se topan con la realidad. 70% de aprobación según Encol, Mitofsky, Buendía y Márquez. 7 de cada 10 mexicanos respaldando a la presidenta, pero claro, para la oposición todas las encuestas están compradas, menos Massive Caller, ¿no? Que los engañó tremendamente. Porque cuando les favorecen, ahí son ciencia cierta, aunque sean más un engaño que ciencia. Lo que más les dolió no fue la cifra. Lo que más les duele es que Claudia Sheinbaum los exhibió en vivo con una elegancia que ni los maquillistas de Latinus podrían disimular. La presidenta invitó a la gente a leer a los comentócratas, a leerlos para que comparen. Y ese es el nivel de seguridad que tiene alguien que gobierna con datos y no con chismes. Si Claudia Sheinbaum tuviera miedo, diría, ¿saben qué? Ya no los lean, no compren estos periódicos, omítanlos, ignórenlos, pero no. Y es que aquí te van los datos duros. El INEGI, no Morena, reportó en noviembre un repunte histórico en empleo, seguridad y consumo interno. Eso explica la aprobación. Lo demás termina siendo berrinche electoral. ¿Y qué pide ahora la oposición? ¿Cancelar las mañaneras? ¿Por qué? Porque ahí, frente a millones, se les caen sus mentiras en menos de 24 horas. Porque ya no pueden manipular como en los tiempos dorados del duopolio televisivo. Dicen que las mañaneras polarizan, pero no. Lo que polariza es que la verdad ya no depende de ellos. Hoy la gente tiene acceso a información pública, a cifras, a reportes oficiales y por eso la oposición está desesperada. Así que sí, miren, yo también les recomiendo que lean a los comentócratas, que lean a la oposición, que lean los datos y ya luego deciden con quién van a marchar y a quién van a tachar en la boleta, al PRI, al PAN o a la 4T. Pero no culpen a la polarización
cuando a la oposición lo que realmente le duele, pues es la realidad, un duro golpe de realidad. Y ahora salen con una nueva narrativa así bien fantasiosa. Las advertencias de Estados Unidos sobre un posible espionaje ruso al gobierno de México, dicen los opositores, fueron ignoradas por AMLO debido al sesgo ideológico que prefiere priorizar narrativas arriesgando la estabilidad económica del país. Esto es lo que dice la oposición. Bueno, hoy el New York Times reveló que el gobierno de los Estados Unidos ha entregado una lista de presuntos espías rusos operando en México. ¿Y qué creen? Que Morena decidió no actuar. A ver, no es una omisión accidental, sino el reflejo de una visión ideológica que privilegia el discurso antioccidental y la simpatía hacia regímenes autoritarios como los que les gustan. A ver, la presencia del GRU en México ha sido advertida por altos mandos estadounidenses desde 2022. Según cita este artículo del New York Times, en lugar de atender una alerta estratégica, el gobierno morenista ha respondido con su reflejo ideológico, tildando de desconfianza a Washington y relativización del riesgo, incluso cuando ocurre a metros de la frontera más vigilada del mundo y con un presidente como Donald Trump. Esta postura no solamente es diplomáticamente torpe, es económicamente peligrosa. A ver, México sostiene su estabilidad gracias al TEMEC, el acuerdo que ancla nuestra integración comercial con Estados Unidos y Canadá. No sé si les suene algo, el acuerdo comercial más importante de todo el mundo. Morena ha subordinado la seguridad nacional a una narrativa política, ideológica, y cuando la ideología pesa más que los compromisos como el TEMEC, no solo se vulnera el Estado, se pone en riesgo el poder, el principal motor económico de México. ¿Qué piensan ustedes? Buena semana. Y todavía pregunta qué piensan ustedes. Y es que sí, este reportaje salió en varios medios, ¿eh? Es un reportaje que se dio a conocer en diferentes medios de comunicación, que Estados Unidos habría entregado a AMLO una lista de espías rusos en México, pero no fueron expulsados. Esto lo publicó el New York Times. Funcionarios estadounidenses, no vayan a pensar ustedes que republicanos, aseguraron al New York Times que los agentes rusos operan desde la Ciudad de México y destinos turísticos, transfiriendo información obtenida en Estados Unidos. Si esto fuera cierto, ¿ustedes creen que Estados Unidos estaría abierto a cooperar y a colaborar con México en materia de seguridad como lo ha hecho en los últimos meses? Dicen que Rusia ha intensificado de manera significativa sus operaciones de espionaje en México en los últimos años. Aprovechando la cercanía de la geografía con Estados Unidos, el flujo turístico y una limitada respuesta de las autoridades mexicanas, señala una investigación del New York Times publicada, firmada por su corresponsal de investigación en América Latina, María Avi Habib. Bueno, es un artículo bastante extenso que habla justamente de todo este espionaje y que habla justamente de que México no estaba haciendo nada y que ahora México sirve a los intereses de los rusos. La oposición está tan desesperada que ya cruzó la frontera del realismo mágico. Espías rusos controlando a México porque AMLO era ideológico. A mí se me hace que acaban de ver ya la última temporada de Stranger Things. Qué casualidad que siempre se acuerdan de Rusia cuando Estados Unidos entra en modo presión política o cuando hay que manchar a Morena rumbo a las negociaciones delicadas como la del TEMEC en 2026. Vamos a hablar con datos duros otra vez. El supuesto descubrimiento no es algo nuevo. Desde el 2010, el propio FBI y el Departamento de Estado habrían ubicado células del GRU y el SVR en todos los países frontera con Estados Unidos. Es decir, México, Canadá, Bahamas y Costa Rica. No porque México sea socialista, sino porque el espionaje existe en todo el mundo. Eso es geopolítica básica y no estamos hablando de ideología. Ahí te va. Ahora, si hubiera una inacción, Estados Unidos ya habría activado consultas formales del TEMEC, como sí lo hizo este año con energía, acero y aranceles chinos. ¿Lo hizo por el espionaje ruso? No. Ni una declaración oficial. Nada más filtraciones del New York Times que vienen de quién sabe dónde. Justo cuando Donald Trump presiona por agua y por imponer nuevos aranceles del 5%. Una chulada la sincronía que se manejan en el New York Times, ¿no? México hoy tiene cooperación récord con Estados Unidos en extradiciones, intercambio de inteligencia y detenciones conjuntas. Si realmente Morena o el gobierno de la 4T estuviera ignorando a Washington,
¿Tú de verdad crees que Trump le habría dado 1 hora de reunión privada a Claudia Sheinbaum la semana pasada? ¿Ustedes de verdad creen que los hubiéramos visto tan contentos a la risa y risa en el sorteo del Mundial? De verdad. La narrativa opositora ya no suena más como a un guión de Netflix que a un análisis serio. Si no obedeces todo lo que diga Washington, entonces significa que eres pro-Rusia. Así de simple es como lo quieren pintar. La realidad es otra. México no está actuando por ideología, está actuando por soberanía. Y eso es lo que no soportan quienes crecieron políticamente obedeciendo órdenes desde fuera. ¿Y qué es lo que están esperando? Bueno, lo que están esperando ahora es que Estados Unidos se convenza de que México recibe la intervención rusa, que México está vinculado con la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para recibir la invasión de Estados Unidos o la ayuda o cooperación de Estados Unidos para hacer un golpe de Estado en nuestro país y así que Estados Unidos imponga a quién será nuestro próximo presidente o presidenta. ¿A quién va a poner Estados Unidos? ¿A quién piensan que Estados Unidos pondría de la oposición si todos están para llorar? ¿Qué buscan? Bueno, pues ahora Donald Trump en una entrevista aseguró que podría extender operaciones militares antidrogas hacia México y Colombia. Fue cuestionado sobre el uso de fuerza de Estados Unidos y Trump habría abierto la posibilidad de acciones directas contra objetivos vinculados al narcotráfico. Esto es lo que dijo. ¡Ay, no se ve! Ahí está. And we're going to hit them on land very soon, too. Almost all the illicit fentanyl in the United States is actually produced in Mexico using precursor chemicals from China, according to the DEA. And Venezuela isn't a significant source or transit country for fentanyl. It barely appears on the DEA's trafficking assessments. Yeah. Well, they do send lots of drugs. Those boats come in largely from Venezuela, so I would say that's a significant. And you can see the drugs. You can see these bags all over the boat. I mean, just bags so and bags. So if it's about drugs, bags. would you consider... But let me tell you what they do. They send really, really bad people into our country. And they've done it better than anybody else. They emptied their prisons into our country, and these prisoners are seriously tough. They entered, all of their prisons have been emptied into the United States of America. Murderers, 11,888 So is murderers. this about making sure Maduro sees justice then? 11,888 murderers were entered into our country. And Stupid Joe took all those people, and now we're getting them out. We're finding them. We found a lot of them, and we're getting them out, or we're putting them in jail. Some are so dangerous and so bad that we don't want to put them back to their country because they'll find a way to get back in. But these are stone cold murderers. Sueñan con ese momento. Sueñan con el momento en el que Donald Trump les confirme que oficialmente va a empezar a invadir a México. Porque la oposición ya está en un nivel tan delirante que solamente les falta abrir una especie de GoFundMe para que Estados Unidos invada México. Quieren que Washington crea dos cosas. Uno, que México está tomado por Rusia y que México está tomado por el narco. ¿Para qué? ¿De qué les sirve esto? Bueno, lo quieren hacer para que Trump les haga el milagrito que ellos no pueden, quitar a Morena del poder. Porque la oposición en las urnas no ha ganado ni una rifa. Ahí te van los datos duros. Estados Unidos no puede intervenir militarmente a México sin violar la Carta de la OEA, el TR, el TEMEC y sus propias leyes internas que prohíben operaciones armadas en países socios sin autorización bilateral. Esa regla se les olvida, ¿eh? Ahora, ¿Donald Trump lo insinúa? Sí, muchas veces, todos los días. ¿Puede hacerlo? No. Lo que sí puede es presionar políticamente, que al final del día es lo que está haciendo. Ahora, Donald Trump no ha propuesto una invasión. ¿Qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él propone? Operaciones antidrogas extendidas. El mismo eufemismo que utilizó en 2020 cuando quiso catalogar a los cárteles como terroristas para justificar ataques selectivos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que el Pentágono lo frenó, porque México, en ese momento, era el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos y el primer proveedor de manufacturas.
Y golpear a México significaba golpear a su propia economía. Bueno, pues ahora te adelanto, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. ¿Tú crees que realmente se vayan a atrever a invadirnos? Pues no. Ahora, ¿a quién pondría Estados Unidos como presidente? ¿Qué nombre se te ocurre? Porque no hay un solo líder opositor con peso electoral, con estructura o con legitimidad. Ni Xóchitl, ni Alito, ni Maínez, ni Lili Téllez, ni Salinas Pliego. No hay candidato, no hay proyecto. Entonces, ¿ustedes creen que Estados Unidos va a arriesgar su reputación internacional? ¿Por quién? ¿Por un Jorge Romero? Lo dudo mucho, ¿eh? Si Estados Unidos realmente quisiera entrar a México, pues lo hubiera hecho en 2008, cuando la tasa de homicidios era más del doble de la actual. O en 2011, cuando Calderón literalmente pidió apoyo militar. Aún así, nunca pasó. Ahora, la verdad es simple. La oposición sueña con un golpe de Estado porque está derrotada electoralmente. Pero Estados Unidos no va a arriesgar cientos de millones de dólares en comercio nada más para salvarle el pellejo al PRI y al PAN. Siguen soñando con lo imposible. Siguen soñando con que Enrique Peña Nieto era mejor. Siguen soñando con que van a gobernar, pero ni siquiera tienen proyecto o candidatos. Difícilmente Donald Trump se va a atrever a meterse en México de manera ilegal o pasándose por encima la soberanía de nuestro país, porque ya les digo, ni siquiera las reglas de Estados Unidos lo permiten, entonces está complicada la situación, pero vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el escándalo con la oposición estalló. ¿Por qué? Porque se presentó una nueva denuncia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca y los panistas decidieron blindarlo, dándole un cargo partidista, eso sí, allá en el extranjero, porque en México no puede poner un solo pie. Cabeza de Vaca es un prófugo de la justicia y tiene ficha roja en la Interpol. Esto dijo Sergio Gutiérrez Luna. Hay una fotografía de Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuando tiene 18 años, fichado por el FBI por robo a mano armada de vehículos en Galerías Mall de McAllen. En ese momento también era perseguido político. Desde los 18 años tiene esos antecedentes. Están los archivos, está la foto, está la evidencia. Es un personaje que le ha hecho mucho daño a Reynosa, que le ha hecho mucho daño a Tamaulipas. Ayer también fuimos a la Suprema Corte. Y lo que hicimos ayer fue llevar más de 100,000 firmas, que es el sentir de los tamaulipecos, para que se haga justicia. Siempre ha buscado y he tenido la impunidad con base en la protección que le daba la anterior corte. El secretario de Educación está prófugo, el secretario de Bienestar está bajo prisión. Hay otros funcionarios de su administración que tienen vinculación a proceso. Se detectó un fraude de 350 millones en salud, solo en salud, que es lo que se han avanzado las investigaciones hasta el momento. Es decir, un cúmulo de ilícitos en gobierno e ilícitos vinculados con la delincuencia organizada. Hay una sentencia del Tribunal Electoral que dice que es prófugo de la justicia con base en 2 órdenes de aprehensión, ficha roja del Interpol que tiene, y por eso el Tribunal Electoral el año pasado le quitó la candidatura a diputado federal con la que la quería proteger el PAN para darle fuero. Y es que recordemos que no solamente Acción Nacional le regaló el fuero a Ricardo Anaya, sino que también se lo querían regalar a Francisco García Cabeza de Vaca. Ya tenían todo armado para que volviera como un senador plurinominal, pero no se pudo porque tenía una ficha roja en la Interpol. Así, de ese tamaño es la protección de Acción Nacional a los criminales, a los delincuentes de cuello blanco. Pero dicen los panistas que van a rescatar al país, y quiero que vean ustedes la nueva publicidad del PAN. ¿Saben qué dicen ahora? Que cuando el PAN camina, México vuelve a levantarse. Que cuando el PAN camina, regresa la seguridad, florecen las oportunidades y la esperanza vuelve a sentirse en cada comunidad. Jorge Romero afirma que rumbo al 2027 el PAN sigue avanzando por un México con futuro, paz y libertad. ¿De qué el cuento lo sacó? No sé, pero este es el spot de Acción Nacional.
Órales. No se rindan. No se rindan. No se rindan, dice el PAN. Se nota que le saben re bonito a la inteligencia artificial, ¿eh? Porque si somos honestos, el PAN no ha salido a caminar ni una sola vez. Vean nada más. Y todo hecho con inteligencia artificial, porque pues ¿quién va a querer realmente dar la cara y ponerse la playera del PAN para salir en un comercial a nivel nacional representándolos a ellos, ¿no? Todo lo tuvieron que hacer así, con pura inteligencia artificial. No, hombre, les digo. Acción Nacional saca esta, que es su nueva joya publicitaria. Y es que después de que se evidenciara que Jorge Romero se estaba gastando el dinero en autopromocionarse, pues ahora le metió tantito a la inteligencia artificial, ¿no? Resulta que según ellos, cuando el PAN camina, México vuelve a levantarse. Pues sí. Cuando el PAN camina, México se levanta, pero para correr. Porque ya sabemos qué pasa cuando ellos caminan. Sube la deuda, suben los impuestos, sube la violencia y baja el salario. Durante los gobiernos del PAN, del 2000 al 2012, México tuvo los 2 peores incrementos de homicidios en la historia moderna. Con Vicente Fox, un 60% más. Y con Felipe Calderón, un 192% más. Eso no es caminar. Eso es tropezarse con su propia estrategia fallida. Cuando el PAN caminaba, el salario mínimo perdió 23% de su poder real. Con Morena ha subido 154%. O sea que con el PAN caminando se levantaba la pobreza. Más gente llegaba a la pobreza, pero México no se levantaba, ¿eh? Ahora, sus estados modelo, Guanajuato, ocupó por 6 años consecutivos el primer lugar en homicidios. Chihuahua es la cuna del huachicol y del narcoprivilegio. Y Querétaro es el campeón en desigualdad salarial. Si eso es cuando el PAN camina, pues imagínense ustedes cuando corren. El PAN presume paz y libertad rumbo al 2027, pero a la fecha no tienen candidato, no tienen proyecto, no tienen credibilidad y evidentemente tampoco tienen estructura. Lo único que tienen es a Jorge Romero prometiendo que México florece. ¿Dónde? ¿México florece en el cártel inmobiliario? ¿En las denuncias contra Cabeza de Vaca? ¿En las broncas internas porque nadie se quiere aliar con ellos? ¿En los ranchos aguacateros de Marco Cortés? ¿Dónde florece México cuando el PAN gobierna? ¿En las concesiones de agua del Bajío? ¿Con los panistas? La verdad es simple, ¿eh? Cuando el PAN camina, México se acuerda por qué dejó de votar por el PAN. México se acuerda quiénes son y qué fue lo que hicieron para, según ellos, rescatar al país. ¿Volverías a votar por el PAN? ¿Te convence un spot hecho con inteligencia artificial? Porque ya nadie quiere salir a dar la cara por ellos. ¿Tú crees que lo van a conseguir? Vamos a ver. Claudia Sheinbaum sacó al ejército a las calles. Sí, se dio a conocer que ahora México y Guatemala alistan operaciones conjuntas tras agresiones al ejército guatemalteco. Tras las recientes agresiones contra elementos del ejército de Guatemala, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que México y Guatemala van a coordinar operaciones conjuntas a lo largo de la frontera. El Ministerio de Defensa de Guatemala emite un comunicado de prensa en donde informa sobre 12 agresiones por parte de un grupo de la delincuencia organizada a personal del ejército de Guatemala en un lugar denominado Aguasarca, en Huehuetenango. Ahí resultó herido un oficial en un pie. También mencionan en ese comunicado de prensa que se estableció coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en efecto, se realizan periódicamente juntas de comandantes fronterizos con personal de las zonas militares que tenemos en esa frontera y también con personal
del Ejército de Guatemala, específicamente con la 5ª Brigada de Infantería de ese ejército. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Bueno, de inmediato existió un intercambio de información y se desplegó a personal militar en el lado mexicano. Hubo intercambio de información. En esa área operan 2 grupos delincuenciales. Unos pertenecen al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala. Las acciones se van a enfocar en zonas en donde operan grupos de la delincuencia organizada con el objetivo claro de reforzar la seguridad y contener la presencia criminal en la región. No es lo único que está haciendo el ejército en las calles. Quiero que vean esto. Ahora, en Apatzingán, Michoacán, resulta que elementos del Ejército y la Guardia Nacional están patrullando huertas, empaques y tianguis limoneros para proteger principalmente a menores jornaleros que trabajan cortando fruta. Tras años en los que las zonas agrícolas fueron afectadas por la violencia, amenazas y presencia de explosivos artesanales, las autoridades señalan que el objetivo es reducir riesgos, extorsiones y enfrentamientos vinculados al crimen organizado en una región en donde la jornada comienza antes del amanecer y la presencia militar hoy representa un respiro de seguridad para quienes dependen del campo. Militares cuidan a niños jornaleros que exponen su vida al cortar limones. El día comienza antes del amanecer, cuando en Tierra Caliente aún se respira silencio. Pero en Apatzingán ese silencio es frágil. Bajo él se esconden historias de pobreza, violencia y supervivencia que han marcado a generaciones enteras de cortadores de limón. Muchos de ellos son niños. Durante años, las huertas cítricas han sido terreno minado por el cártel Michoacán Nueva Generación. Ahí, entre los árboles verdes y caminos polvorientos, no solo crecían limones, crecían también el miedo, los explosivos artesanales y las amenazas de muerte. Los niños que hoy trabajan cortando frutos aprendieron muy pronto que un mal paso podía significar no volver a casa. Pero ahora el paisaje parece estar cambiando. Cada mañana, elementos del Ejército y la Guardia Nacional avanzan sigilosos entre las hileras de árboles. Su misión es proteger lo que antes nadie protegía, la niñez jornalera, que llegó desde Guerrero, Chiapas, Oaxaca o comunidades cercanas huyendo de la pobreza y buscando sobrevivir con lo que la tierra ofrece. Para Isaac Gutiérrez, un joven cortador, llenar un costal ya no es un acto de miedo. Hoy, mientras vacía su cosecha en cajas que le dejan apenas 60 pesos, se siente acompañado por la presencia militar que patrulla la zona como un respiro de seguridad. Ya se siente uno más tranquilo, más que nada. Ya nos dejan pues trabajar ahora sí a gusto y pues sale uno sin pendientes, pues ya pues antes había que minas y eso en las parcelas. Sale uno con miedo de trabajar y eso. Que pisar una mina, algo, o un agarre pues más que nada. Uno anda pues trabajando y a veces se andan tiroteando. Venimos dando seguridad. Y es que recordemos que todo esto es parte del Plan Michoacán, una estrategia que intensifica la seguridad en Michoacán, un estado que se ha visto afectado durante muchísimo tiempo por la violencia, que sí, aunque no les guste que se diga o que se repita, se puso peor cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. Esto es lo que piensa la gente, esto es lo que dicen las y los mexicanos sobre lo que ha hecho la Cuarta Transformación y lo que hicieron los gobiernos de oposición. Tanta degradación no se puede componer en 7 años, porque mucha gente se decepcionó de Andrés Manuel porque pensó que con una varita mágica iba a componer todo, y están mal. Así como llevó décadas de decadencia, también van a ser décadas de progreso para enderezar el país, ¿sí? Y si todavía encima de eso la gente, en lugar de que se involucre, ya se está decepcionando, pues no. ¿Cuánto nos costó llevar a Andrés Manuel a la presidencia? Y no nos decepcionamos, no nos rajamos. Entonces, ¿por qué la población, si no ve los resultados que ella quiere, por qué se está echando para atrás? No, así no es.
Tanta degradación no se puede componer en 7 años, porque mucha gente se decepcionó de Andrés Manuel porque pensó que con una varita mágica iba a componer todo, y están mal. Así como llevó décadas de decadencia, también van a ser décadas de progreso para enderezar el país, ¿sí? Y si todavía encima de eso la gente, en lugar de que se involucre, ya se está decepcionando, pues no. ¿Cuánto nos costó llevar a Andrés Manuel a la presidencia? Y no nos decepcionamos, no nos rajamos. Entonces, ¿por qué la población, si no ve los resultados que ella quiere, por qué se está echando para atrás? No, así no es. Tanta degradación no se puede componer en 7 años, porque mucha gente se decepcionó de Andrés Manuel porque pensó que con una varita mágica iba a componer todo, y están mal. Así como Y es que recordemos también que los únicos que vieron a López Obrador durante tanto tiempo como un mesías, pues fueron los opositores. Ellos querían que López Obrador llegara y mágicamente, así tal cual, con una varita, pues terminara con la violencia, con la inseguridad, corrigiera el rumbo del país. Así nada más en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, pues resulta que no pasó y se decepcionaron. Porque 80 años de malos gobiernos, pues querían que se arreglara en menos de 6 años. Y lo peor del caso es que se siguen exhibiendo. La oposición no solamente exhibe su ignorancia, sino que también exhibe su mentalidad racista y clasista. Están enojados porque Claudia Sheinbaum no va a asistir a la inauguración del Mundial. ¿Y saben qué hicieron? Lanzarse en contra de cualquier niña indígena que pudiera ocupar su lugar. Esto dicen los opositores. Y en el palco de honor va a estar sentada la niña indígena viendo un partido. Le van a explicar el juego de pelota que hay ahí. Va a ser la primera ocasión en la historia de los mundiales que no acuda el mandatario en turno. Y en el palco de honor va a estar sentada la niña indígena viendo un partido. Le van a explicar el juego de pelota que hay ahí. Va a ser la primera ocasión en la historia de los mundiales que no acuda el mandatario en turno. Y en el palco de honor. Yo creo que una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a nuestro país es, y lo digo sin titubeos, Carlos Alarraqui y su programa, porque nos ha ayudado muchísimo a comprender y a ver el verdadero rostro de la oposición. Es gracias a Carlos Alarraqui que nos dimos cuenta que la estrategia de la oposición era entre más mentiras contra Morena, mejor te va. Es gracias a Carlos Alarraqui que nos hemos dado cuenta de la violencia que hay dentro de la oposición. Es gracias a Carlos Alarraqui y a su programa que la derecha mexicana pues se ha quitado las máscaras y se ha mostrado tal cual es: racista, clasista, abusiva, buscando privilegios y condonaciones. La oposición, de verdad que ya ni siquiera disimula. Dicen que están molestos porque Claudia Sheinbaum no va a ir a la inauguración del Mundial. Pero lo que realmente les molestó fue la posibilidad de que una niña indígena ocupe ese lugar. Ahí sí se les salió lo que siempre han tratado de esconder: su racismo estructural y su clasismo de hacienda porfiriana. Fíjense, México es un país con más de 23 millones de personas indígenas. Según el INEGI, 70% ha sufrido discriminación alguna vez, la mayoría por cómo se ven o por cómo hablan. Y hoy la oposición contribuye activamente a ese mismo prejuicio por una simple silla en un palco. Y lo más ridículo es que no existe ninguna norma internacional que obligue al jefe de Estado a estar en la inauguración del Mundial. En 2018 ni Putin estuvo en todos los partidos de apertura. En 2002 Japón y Corea enviaron delegaciones mixtas. O sea, no es un escándalo, es nada más ignorancia pura y clasismo. Y aquí lo grave, ¿eh? Se rasgan las vestiduras con que México pierde dignidad. Pero literalmente llaman indio como insulto a una niña que estaría representando al país. Ese es el verdadero problema de la oposición. No les molesta la agenda internacional. Les molesta ver a los de abajo ocupando espacios de arriba. Porque para ellos, sentar a una niña indígena en un palco internacional es una ofensa, pero sentar a García Luna en el gabinete
era orden y progreso, ¿no? De veras, que se les caen las máscaras. Se les caen las máscaras y ¿qué están esperando? Intervenciones extranjeras. ¿Convertirse en Estados Unidos para qué? ¿Para ser aplastados por Donald Trump? No tienen vergüenza. Y ahora viene Alito Moreno a ironizar al señalar que la negociación del TEMEC en 2026 va a tener que hacerse por Zoom, porque según Alito Moreno, ninguno de los morenistas va a tener visas. Los llamó narcopolíticos. Bueno, nada más recordarle a Alito Moreno que no nada más son morenistas los que tienen su visa retirada. También que nos platique de los priistas en Coahuila, a los que les quitaron la visa, y otros tantos que están en la lista. También sus compadres panistas han recibido mensaje de que les quitan la visa. Entonces, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Esto dice Alito Moreno. Ya no solo drones bomba, campos de exterminio, crematorios, minas, coches bomba. ¿Cuándo habían visto eso? Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo criminal. Y entonces hoy lo que queremos nosotros es que haya resultados, que se atienda, que se resuelva, y lo hemos venido señalando, y el país está rebasado, el gobierno de Morena y los gobiernos de Morena están rebasados. No solo lo decimos nosotros. Estaría claro que los cárteles del crimen organizado son los que mandan en este país, y entonces eso también genera inseguridad en el tema regional, en el tema hemisférico. Hay preocupaciones por países vecinos, aliados y socios de nosotros, y eso complica todas y cada una de las relaciones. Seguimos insistiendo en estos políticos, narcopolíticos de Morena vinculados al crimen organizado, que genera desconfianza, que no hay investigación, que no hay certeza en ese trabajo, y les siguen quitando las visas, no pueden ir a los Estados Unidos. Al paso que vamos en la negociación del tratado comercial que será en el 2026, al paso que va, pues yo creo que el gobierno de Morena por Zoom va a tener que hacer la negociación en el tema, porque ninguno va a tener visa, lo van a tener que hacer desde aquí. Pues lo curioso es que Alito Moreno no salió a decir ni una palabra de Duarte. Me sorprendería si Alito Moreno no saliera a defender, como los panistas defienden a cabeza de vaca, ahora pues a sus exgobernadores, ¿no? Porque Alito Moreno convenientemente habla de las visas de los morenistas y hace todo este diálogo escandaloso para llamar a una intervención extranjera. Y cuando le dicen que es un traidor a la patria, Alejandro Moreno se ofende y se indigna. Habla de delincuencia organizada, pero no nos platica de todas las acusaciones y denuncias que él mismo trae cargando a sus espaldas, que vaya, que son muchas y son gravísimas. No estamos hablando de denuncias menores, porque no nos platica Alejandro Moreno cómo va su desafuero, o si tiene miedo o no de que Ernestina Godoy pues finalmente vaya a resolver los casos en su contra. Aparece Alito Moreno dando cátedra de seguridad hemisférica, diciendo que en el 2026 el TEMEC se va a negociar por Zoom, porque según él, a los morenistas ya no les dan la visa. Imagínense, el mismo hombre que presume inmunidad política en redes hablando de visas ajenas. Desde el 2021, el Departamento de Estado ha cancelado más de 60 visas a políticos mexicanos de todos los partidos por investigaciones abiertas de Estados Unidos o casos administrativos. No solo morenistas. Y ahí están exalcaldes del PRI en Coahuila, priistas de Veracruz, operadores de campañas del PAN en Guanajuato y varios más, que no pueden pisar ni Texas. Pero claro, de esos Alito Moreno ni se acuerda, ¿no? Y ya que habla de narcopolíticos, sería bueno recordarle que el único secretario de Seguridad Federal condenado en Estados Unidos por narcotráfico es Genaro García Luna, del PAN. Y que su operador financiero, Luis Cárdenas Palomino, también está preso. Entonces, si de visas hablamos, el PAN y el PRI llevan la delantera, pero en antecedentes penales. Además, las renegociaciones del TEMEC no dependen de visas personales, dependen de equipos técnicos y diplomáticos. En 2020, por ejemplo, hubo reuniones virtuales con Canadá y con Estados Unidos y no fue ningún escándalo. O sea, Alito está inventándose un problema y luego intenta venderse a él mismo como una solución. ¿Qué quiere Alito? ¿Que lo manden a él a renegociar el TEMEC de verdad? ¿A un vendepatrias? El PRI, hablando de moral diplomática,
Es como si un pirómano diera clases de protección civil. Es que de veras que ya ni la burla perdonan. Son cínicos, como dice Alejandro Moreno, cínicos, corruptos y descarados. Son unos criminales, unos delincuentes en toda la extensión de la palabra. Y mientras el PRI se hunde, el PAN sale a proteger delincuentes. Vean nada más la sorpresa del día. Así tal cual se los digo. La sorpresa es Somos México. Somos México avanza. Anunció que finalmente lograron realizar más de 200 asambleas en el país. Uno de los requisitos para poder convertirse en partido político. Ahora sí, la gente va a poder votar por el color rosita en la boleta, aunque en los rostros pues siguen siendo los desperdicios del PRIAN y lo que sobró del PRD, ¿no? Sin embargo, tienen todavía un gran pendiente. Necesitan juntar más de 100,000 afiliaciones adicionales para poder obtener su registro ante el INE. Vamos a ver si lo consiguen. Les falta mucho, pero dicen que están en el camino y que van bien. A ver en qué resulta todo esto y a ver si la marea rosa partidista, pues siempre sí termina pidiéndole el voto a sus simpatizantes. Noticiosos, ¿qué opinan? Déjenme sus opiniones y sus comentarios. Yo los estoy leyendo como siempre. Suscríbanse, denle like y compartan para llegar a más personas como siempre lo hacemos. Yo soy Yasira Handal y en un ratito te espero con más información. Bye bye.